Estamos en el sector denominado Parque Gómez Carreño, Viña del Mar, región de Valparaíso. En este lugar, rodeado de edificios, en medio de una de las ciudades más pobladas de Chile, sobreviven alrededor de 200 especies, entre mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, peces y una gran diversidad de fauna endémica. Los vecinos del sector han manifestado desde hace años su interés en defender estos terrenos del avance inmobiliario y crear un espacio destinado al sano esparcimiento, el deporte y las actividades recreativas, así como salvaguardar a las especies nativas del lugar. Intentando proteger este sector, ellos se han movilizado y han logrado interesar a profesionales del mundo de la botánica, la biología y la investigación de ecosistemas, quienes han realizado estudios que confirman que este espacio debe ser declarado santuario de la naturaleza y, por supuesto, protegido en forma urgente. En algunos de estos estudios ha participado la Universidad de Valparaíso, el Museo de San Antonio y el Jardín Botánico Nacional. En el lugar existe una gran variedad de flores silvestres, astromelias, orquídeas, espinos, molles, boldos y especies endémicas como el chagual. Incluso dentro del parque existe un relicto boscoso de bellotos del norte, siendo uno de los 3 reductos de bosque costero de bellotos de la quinta región. Este árbol endémico fue catalogado en 1985 como vulnerable, según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Es considerado en peligro y fue declarado monumento natural en 1995. Según expertos en botánica, este bosque es centenario y corresponde a un remanente de lo que existía cuando Chile tenía un clima tropical hace 40 o 50 millones de años. Por la sola presencia de esta especie, este lugar debería ser protegido. Durante una de las visitas que realizamos a la zona núcleo del parque con Patricio Novoa, botánico de CONAF, un poblador nos mostró 3 palmas chilenas, especie en categoría de conservación que tiene un decreto de autorización de corta que administra el SAC. Para los efectos de la ley forestal, la presencia de esta palma implica que el bosque es de preservación y se puede explotar solo con un estudio profesional que demuestre científicamente que la explotación no afectará la continuidad de la especie. ¿Ah? Sí, una vez tuvimos que ir con unos palos, esa la estaban tratando de sacar. Bien. ¿Cuál? ¿La de arriba? La de arriba. Tiraron sogas para abajo y un día nos pusimos a mirar, bueno, huevones ya sacando la palma. Y nos fuimos para arriba y les paramos la moto. Claro, imagínate qué bueno porque mucha palma acá, como digo, nosotros ya tenemos, yo estoy trabajando en un listado florístico, llevamos como 180 especies, 182. Y palma no estaba en el listado, fíjese. ¿Cuánta gente visitaba esto acá en el tiempo del 18 de septiembre? Sí, pues, en verano 40, 50 chiquillos bajándose abajo. Mire, los pozones ahí. Yo también, incluido. Claro. Todas las generaciones de los años. ¿Y eso se 70, terminó? 80. ¿Se terminó en qué año más o menos? ¿Se terminó eso? Esto se terminó hace como 10 años atrás cuando llegaron las empresas. Ah, ya. Esas contaminaron con cemento. Botaban los relaves de cemento hacia el estero. Hacia el estero. Chuta. Entonces empezó a ponerse un fango de cemento abajo y las aves se murieron. Nosotros durante el año 2007-2008 como Jardín Botánico apoyamos a la gente de Reñaca Alto que están haciendo un parque similar a este en la parte alta de este estero. El lugar, hicimos la línea base de flora, identificamos todas las plantas, pero nos dimos cuenta que el lugar está muy intervenido, muy dañado por la acción humana. Y la gente de Gómez Carreño supo que nosotros habíamos hecho este trabajo en Reñaca Alto y nos contactó pidiéndonos que hiciéramos lo mismo acá, como Jardín Botánico. Y bueno, nosotros viendo lo que vimos arriba, no teníamos mucha fe en este lugar, porque habíamos visto la destrucción del área alta. Y ellos nos dijeron que aquí habían plantas raras y que habían árboles, que habían lingues, nos dijeron. Y a nosotros nos interesó como Jardín Botánico porque los lingues costeros son muy escasos. Y venimos a ver el lugar. Y nos encontramos que no era lingue, sino que eran bellotos.
y nos encontramos con estas formaciones vegetacionales que, por cierto, son 10, 20, 30 veces mucho mejor conservadas, más pristinas que lo que vimos en Reñaca Alto. Estas laderas son prácticamente impenetrables, muy pocas personas las han caminado. Recién conversamos con un vecino que nos cuenta que él nunca ha podido acceder, solamente lo ha podido hacer desde arriba, y en muy pocas oportunidades se ha sido quemado solamente una vez, hace 20 años atrás, y por lo tanto el nivel de pristinidad es muy grande. En esta parte donde estamos, que es el núcleo del parque, el área núcleo, tenemos bellotos. Si tú puedes girar un poco la cámara, esos árboles que se ven al otro lado del estero, que se ven con una estructura un poco como piramidal y que se ven también un poco más al fondo en la quebrada siguiente, son bellotos. Si nosotros buscamos por la costa de aquí al sur no hay belloto. No hay belloto en Laguna Verde, en Quintay no hay belloto. No hay belloto en Tunquén, en todas esas partes que son con bosques muy interesantes, no hay belloto. Entonces estos serían los últimos bellotos costeros del país. Entonces, por eso la importancia, y además que el belloto está declarado monumento natural en Chile, junto con otros 6 árboles, que son el alerce, la araucaria, el belloto del sur, el pitao y el queble. ¿Qué significa que sea monumento natural? Que son las únicas especies arbóreas en Chile que están protegidas por ley y no se pueden cortar, las únicas. Lo demás se puede cortar todo. Intentando proteger este lugar del avance inmobiliario y la contaminación generada por las empresas, la comunidad se ha organizado desarrollando múltiples actividades para proteger a las especies que lo habitan. Bueno, yo siempre creo que es una convicción personal de cada uno de nosotros el de proteger este lugar. También es un amor por la naturaleza. El tema de sentirse a gusto en un lugar tan cercano a la ciudad, un lugar que te entrega paz, armonía, también un paisaje bastante enriquecedor, que no siempre se da en estos ámbitos urbanos, y también el tema de lo que es la comunidad también, que también es bastante motivante poner en valor lo que hay acá. Una de las iniciativas más importantes que se han hecho son los estudios de flora y fauna. También se han hecho alianzas con algunas universidades que han presentado estudios bastante interesantes con respecto al tema topográfico, el tema de la geografía, el tema de la condición de los suelos también. Y algunos profesionales que nos han colaborado desinteresadamente en la causa, que nos han enriquecido con su experiencia y su información bien valiosa para nuestra comunidad. Es como cuando tú declaras un monumento histórico, esto lo tiene como a nivel natural la importancia. Es como una huella del pasado que queda ahora, que necesita ser protegido por la amenaza que tiene y por la importancia que representa a nivel natural. Estos árboles son antiquísimos, ya estamos hablando de hace millones de años que viven aquí y lograron preservarse a pesar de que el clima, todos los cambios climáticos que ocurrieron y toda la geografía que cambió, a pesar de eso se pudieron adaptar a estas regiones y lograron sobrevivir. Y de hecho el hecho de que sea monumento natural quiere decir que este belloto del norte solamente se encuentra en Chile, en ninguna otra parte del mundo. Más o menos, ¿cuántos años puede tener uno de estos árboles llegar a tener? Estos árboles, no sé, pueden ser centenarios. Nosotros como parque lo que hemos hecho también es poder ayudar a la comunidad a conocer y acercar la fauna del Parque Natural como es que reña la gente, sobre todo a los niños, a los jóvenes. Ponte tú en los liceos, en los colegios, nosotros hemos ido a hacer charlas, también hacemos salida de terreno constantemente para acercar a la gente a este lugar, para que se concientice, conozca lo que vive acá y tan cerca de su población, que muchas veces ignoramos la cantidad de fauna chilena que hay acá. Las actividades que nosotros hemos hecho con los niños principalmente han sido de dos etapas. La primera, una charla en la cual nosotros
le enseñamos a los niños directamente qué animales viven acá, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y luego viene la salida a terreno en las cuales nosotros ya se puede hacer un tipo de observación de aves, de repente se nos cruza algún reptil, se le enseña la madriguera de los cururos y los chicos cada vez se van entusiasmando más con lo que ven y quedan con ganas de seguir viendo más, y es cuando vuelven los chicos ellos solos y tratan de descubrir todo lo que hay acá. Al integrar a la comunidad en estas visitas a terreno, han logrado motivar a cientos de personas de todas las edades para que se comprometan con la protección del medio ambiente y al mismo tiempo han generado instancias de recreación al aire libre, incluyendo a todos los miembros de las familias. Conociendo los distintos animales y especies que habitan el parque, las personas toman conciencia de una realidad muy cercana, pero lamentablemente desconocida. Acá vemos una población bastante grande de una especie de roedor chileno endémico, que es el cururo. Estos animalitos viven en grupos subterráneos, en galerías, en los cuales ellos se alimentan de tubérculos, raquídeos, raíces de los espinos que consiste el bosque esclerófilo. Una vez que el alimento se acaba, ellos salen en grupo durante la noche a buscar un nuevo sector donde poder hacer nuevamente la galería, cuando empieza a escasear el alimento. Ellos se van moviendo por distintas zonas y ahora, con el avance inmobiliario y el problema de que cada vez su hábitat se ve más reducido, estamos teniendo problemas porque son bastantes las poblaciones que hay acá en el Parque Natural Gómez Carreño. Igual acá en el Parque Natural tenemos distintas colonias de cururos que nos hemos dado cuenta que ellos se han ido moviendo porque se nota ya cuando las madrigueras están abandonadas y ellos van apareciendo en distintas zonas. Lamentablemente hace poquito ya nos estamos dando cuenta que están acercándose mucho a lo que es el tercer sector de Gómez Carreño. Se están acercando ya a las zonas pobladas donde pueden ser depredados por perros, en algún caso por ignorancia, pueden encontrarlo y matarlo pensando que, qué sé yo, es un guarén o otro animalito. Lo que también está afectando mucho, como decía anteriormente, es el avance inmobiliario ya que afectan a su conservación y la de todas las especies de los animales que habitan acá. El cururo solamente habita en lo que es la zona central de Chile. Bueno, tenemos muchas especies de roedores endémicos y nativos en nuestro país, pero al menos en la zona central, uno de los más conocidos es el cururo, que habita en el bosque esclerófilo costero, junto con el degú de las pircas, que es otro animalito que también podemos encontrar acá. Endémico quiere decir que solamente vive en Chile, en ninguna otra zona más de Latinoamérica en este caso, sino que solamente vive acá en la zona central, desde la cuarta región hasta la octava, que es lo que consta el bosque esclerófilo. Es una de las especies que lo conforman en su fauna junto con el degú, junto con la yaca y muchas especies de aves, anfibios y reptiles también. Entre las especies de reptiles que nosotros tenemos acá en el Parque Natural Gómez Carreño, son 4 especies descritas de lagartijas que nosotros tenemos acá, más 2 especies de culebra, que es la culebra de cola larga y la culebra de cola corta. También son reptiles que habitan desde la cuarta a la octava región, que es lo que consta principalmente del bosque esclerófilo, como lo decía anteriormente. Y entre los anfibios tenemos 2, que es el sapito de 4 ojos y la rana chilena, un animalito también endémico en peligro de extinción. El sapito de 4 ojos es conocido por sus cuartos traseros, donde él posee un par de glándulas que asemejan ser ojos, lo cual advierte a posibles depredadores de que este está siendo observado y así en ocasiones él tener la oportunidad de escapar y él fallar en el intento de cazar este sapito. Bueno, nosotros somos de la escuela Dr. Adolfo Tannenbaum, somos 3 cursos, curso de retorno auditivo, un tercero básico A, un tercero básico B, y venimos acompañados de varias profesoras. La idea de haber venido aquí a este parque, primero se trabajó en una asignatura en lenguaje, a la vez para trabajar un poco el objetivo transversal, el respeto hacia el medio ambiente, que mejor era venir a conocerlo, que nos ha parecido una experiencia maravillosa, porque lugares como estos ya quedan muy pocos. Hay que tener el respeto por el medio ambiente. Creo que el objetivo está cumplido. Nosotros agradecemos estas instancias que ustedes tienen de poder conservar este lugar hermoso. Y eso en cuanto puedo decir. Es un parque muy grande, tiene muchos cerros
tiene lagunas, tiene un río, tiene una poza que se llama Poza de la Virgen. Ese era nuestro objetivo y llegamos. Y ahora estamos en la cima. Oiga, señorita. Nos dirigimos a nuestro colegio. El parque lo encontré muy bonito y muy bueno. Y ojalá que nos sigan construyendo porque aquí vienen a salir con su familia y todos. Y los niños vienen a jugar y vienen a pasarla bien, ¿no? Y después que vengan para acá y tengan construido cosas y que después este parque no exista más. En cualquier lugar del mundo, digamos, civilizado en materia medioambiental, esto sería un parque nacional, una reserva, un santuario, sin duda alguna. Esa es la importancia que tiene. Ahora, a nivel local no existen esas políticas, pero sí a nivel ecológico la importancia que tiene es cosa de verlo. Es el único o uno de los pocos sectores naturales, nativos, endémicos, porque la mayoría de las plantas acá son endémicas, propias de Chile Central, que van quedando en la costa de Chile Central, no solamente en Viña. Claro, nosotros empezamos a trabajar acá con el Comité Ecológico hace ya unos años y hemos registrado 60 especies de aves en el parque y posiblemente algunas más, faltan más salidas nada más. Y dentro de esas 60 hay una gran cantidad de aves endémicas. Nosotros en Chile tenemos alrededor de 15 aves endémicas y aquí solamente hay 5. Es decir, tenemos casi más del 30% de las aves endémicas de Chile acá. ¿Qué es lo que significa una ave endémica? Significa un ave que es propia de un lugar, es decir, de estas 15 especies que son aves endémicas de Chile Central, o sea, no se ven en el norte de Chile, ni en el sur, ni en los otros países, solamente acá. Nosotros en este lugar tenemos 5, son aves que son propias de nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que a estas aves les ocurran desaparecen para el mundo, para la ciencia, no solamente para el lugar, digamos, sino que desaparecen. Entonces, contar con aves endémicas en un lugar, eso ya es sumamente interesante. Después tenemos una cantidad de rapaces importante. Aquí, por ejemplo, se sabe que nidifican aguilucho, peuco, cernícalo, tiuque y ambos jotes, el jote de cabeza roja y el jote de cabeza colorada, el jote y el gallinazo. Posiblemente se me escape también algún otro rapaz. Pero ya las aves rapaces, tenerlas en un ambiente significa que es un ambiente sano, por lo tanto hay un tema ecológico que está funcionando muy bien. Mira, van 2 diucas volando. Y bueno, eso en realidad como la gran pirámide, ¿no es cierto? Están las aves rapaces, después tenemos una serie de otras aves que también realizan tareas sumamente importantes, por ejemplo dispersadores de semillas. Estas mismas especies de flora endémicas que tenemos acá, muchas de ellas son justamente propagadas por aves insectívoras o aves semilleras que se alimentan de esta planta y ellas van haciendo esta labor de dispersión. O sea, a nivel ecológico son sumamente importantes. En realidad es como difícil decir, pero en realidad de las 60 especies la gran mayoría son sumamente importantes. Las aves rapaces en realidad tienen un tremendo rol ecológico, están en la cima, son depredadores importantes, ellos son controladores de plagas. Muchas veces aquí nosotros sabemos que tenemos animales introducidos, exóticos, que son dañinos para el ecosistema, como por ejemplo los conejos, los guarenes, y estas aves son controladoras de estas especies y además, por supuesto, controlan las poblaciones de los mamíferos nativos, como por ejemplo el degú. Si nosotros no tuviésemos aves rapaces, tendríamos llenos de degú y posiblemente el degú haría un daño grande en la flora y el parque desaparecería. Es decir, todos estos animales, esta cadena, tienen un rol sumamente específico y especializado donde cada uno cumple una función fundamental. Y si estos eslabones empiezan a desaparecer, todo se derrumba. Entonces, esto está funcionando hasta el día de hoy sumamente bien. Pero la idea es preservarlo. Pues si nosotros seguimos así digamos aislando este lugar cada vez más, posiblemente va a desaparecer.
lo que sería una tremenda pérdida, no solamente para la ciudad, que eso es lo que me gustaría como en realidad como poner énfasis un poco, sino que es como una pérdida para el ecosistema chileno, nativo, endémico de Chile Central. Y a nivel mundial también una cosa como... Y a nivel mundial. Son especies endémicas, o sea, que solamente existen muchas de ellas acá en este lugar. A nivel mundial, por ejemplo, nosotros justamente esta región, a nivel biológico, ecológico, es la ecorregión de Chile Mediterráneo, o del bosque de Mediterráneo. El bosque de Mediterráneo está dentro de los 25 hotspots más importantes del mundo. El único lugar que nosotros tenemos en Chile que es reserva de la biosfera protegido es el Parque Nacional La Campana. Es uno de las 8 reservas de la biosfera que nosotros tenemos en Chile, por lo tanto es uno de los 8 ecosistemas más importantes del país. Y ese ecosistema que existe en La Campana es el mismo que tenemos acá. Respecto a la fauna de vertebrados con problemas de conservación, lo interesante de este punto, que ya dijimos que está muy cerca de una de las zonas urbanas mayores de Chile Central, es que hay una diversidad importante de carnívoros, empezando por zorro culpeo, la chilla y el quique, que son predadores hoy día difíciles de encontrar. También en cuanto a los roedores, quizás uno de los más importantes son las colonias de cururo, que es un roedor pequeño, ¿cierto?, de color negro, que se desplaza y que es un gran dispersador de semillas de flores silvestres. Cuando esta especie desaparece, desaparecen también varias de las especies que tienen bulbos y que son plantas nativas como los lirios de campo, entre otros. Por lo tanto, es una especie importante, declarada vulnerable en Chile Central. Los zorros, si bien están declarados vulnerables a nivel de país, en la región central están en la categoría en peligro. Además, también tenemos al menos 10 especies distintas, ¿cierto?, de aves rapaces diurnas y nocturnas que están protegidas por la ley de caza y que son importantes para la conservación de los ecosistemas de Chile Central, entre ellas, ¿cierto?, el aguilucho, el bailarín, el peuco, ¿cierto?, el cernícalo, el tiuque y algunos nocturnos o seminocturnos como el chuncho y la lechuza. Entre las aves de bosque tenemos el rayadito, que es una especie endémica que además está asociada solamente al bosque. Hay tapaculo también asociado a bosque nativo, picaflor chico y pitío, que son 2 de las 3 especies de carpintero, y las podemos encontrar las 2 en la misma quebrada. Por lo tanto, eso le da una potencia en biodiversidad, y esto sin contar toda la cantidad de paseriformes, aves canoras, ¿cierto?, y otras aves de mayor tamaño que se pueden encontrar. Por lo tanto, el lugar no es posible criticarlo bajo ningún punto de vista y contradecir la potencia que tiene en cuanto a biodiversidad y a representatividad, ¿cierto?, de la fauna en un lugar que debe ser conservado por solamente la importancia que tiene no solo para la biodiversidad, sino también por ética, en el sentido de que debemos preservar las especies chilenas que están desapareciendo, sobre todo en estas últimas décadas, donde Chile Central y sobre todo la región de Valparaíso ha enfrentado tantos incendios forestales, donde hoy día somos mucho más pobres que en el pasado reciente, y se ha ido para siempre una enorme cantidad de especies nativas. Cuando las especies desaparecen, para mucha gente esto va a pasar desapercibido. Hay gente que jamás va a vivir sus vidas tranquilas y jamás se va a enterar que desaparecieron. Hay otros que pueden saberlo por los medios, por los diarios, pero en general nadie se entera. ¿Cómo nos enteramos de que esto sucede? Es que cada año sentimos más calor en las quebradas, en los valles. Cada vez las hortalizas y
las plantas de producción agrícola que alimentan nuestros supermercados para mantener nuestras bocas alimentadas es que están cada vez más caras. Allí es donde sentimos la pérdida de las especies en los ecosistemas, porque si los árboles desaparecen, si las especies que propagan las semillas, que además a través de la polinización permiten que las plantas se reproduzcan entre ellas y aumenten su número, entonces cuando desaparecen nos damos cuenta de que cada vez hay menos lugares verdes, cada vez hay menos áreas verdes que las llamamos, pero estas áreas verdes son distintas, están bastante más vivas, son ecosistemas naturales, pero cuando desaparecen los entendemos de esa manera. A nivel ecosistémico ocurren mucho más cosas. Las especies se van quedando aisladas entre ellas y quedan pequeños bolsones o poblaciones de especies de gatos guiñas o de ciertos carnívoros o de ciertas aves de bosque que al perder la continuidad de conexión con otras quebradas y otros ecosistemas similares, ¿cierto? Estas poblaciones se empiezan a reproducir entre ellas, produciendo una alta endogamia que a la larga es posible entender en el tiempo cuándo se va a extinguir, porque se están reproduciendo entre individuos familiares. Entonces, es gravísimo no entender que de la sanidad de la biodiversidad y de los ecosistemas depende en gran medida nuestra propia existencia. Para proteger un lugar no basta proteger las especies y decir que están categorizadas como tal o tienen una ley que protege individualmente. Como ya hemos indicado, hay que proteger la casa de ellos. Oikos, logos, del griego a nuestra lengua, ecología, significa la ciencia o el estudio del hogar, de la casa. Eso es la ecología. Por lo tanto, es el conjunto y la trama de los ecosistemas funcionando entre lo abiótico, ¿cierto? Lo inerte, y lo biótico, lo vivo. Es el conjunto de los ecosistemas funcionando, de las tramas alimentarias y cómo ellas funcionan y que todos los individuos de las tramas estén existentes y pudiendo cumplir sus roles o funciones en sus nichos ecológicos respectivos. Si eso falla, no lo podemos proteger. Por lo tanto, para proteger un área se debe proteger un trozo del ambiente que sea representativo de un paisaje, pero además que ese paisaje tenga ecosistemas funcionales. Si eso no se protege y protegiéramos solo las especies o áreas aisladas entre ellas, esto sin duda no serviría de nada. Entre la fauna del Parque Natural Gómez Carreño hay especies muy variadas, sobre todo en aves, que hay aproximadamente 50 especies distintas. De todos estos animales, el Parque Natural Gómez Carreño consta su hábitat, de su hogar. Por lo mismo, cada vez que vamos interviniendo más, se afecta mucho a la conservación de toda esta población, este ecosistema que tenemos aquí. Lo que la gente tiene que entender es que hay que informarse mucho más sobre la fauna de nuestro país, sobre la fauna que tenemos al lado de la casa, que en el caso de Gómez Carreño. Por lo mismo hay que preocuparse de proteger, conservar, que es lo más importante y lo que más hace falta para nuestra fauna chilena. Una de las formas más fáciles de poder ayudar al Parque Natural Gómez Carreño, como a todos los ecosistemas nativos que hay en nuestro país, es informarse acerca de la flora y la fauna de nuestro país. Todo lo que ellos conforman, dónde viven estos animales. En el caso de Gómez Carreño, es una fauna de verdad increíble la que todos tenemos al lado de nuestra casa. Lo importante es informarnos. Como dicen por ahí, para proteger, aprender es el primer paso. Por eso la importancia de conservar, de preservar estas zonas naturales que nos pertenecen a todos y a los animales que en ellos habitan.